Bueno, muy buenos días. Buenos días a los hermanos aquí presentes y también a las personas que nos siguen a través de la transmisión en Facebook, domingo 27 de febrero. Ya estamos concluyendo el segundo mes de este año. Pasa muy rápido este tiempo, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar, el sermón trata con el Evangelio. El Evangelio es una causa más grande que malas actitudes. Vamos a verlo en el pasaje de este día. Y quiero iniciar con un recuerdo que tengo de la infancia. Por aquellos tiempos en que Pachuca ganó un campeonato, a ver aquellos que saben, Memo, ¿cuándo ganó? Hace unos... Sí. ¿Unos 15 años? ¿Unos 10 años? Bueno, yo lo recuerdo quizá todavía más lejos. Y recuerdo que cuando jugaban en aquel entonces se puso de moda que el equipo que metía un gol donaban 50 computadoras o 10 computadoras para una escuela. No sé si ustedes llegaron y si todavía tiene esa práctica el fútbol. Entonces yo no le voy a ningún equipo, pero me gustaba ver el partido por esa simple razón. Ver que uno de los dos iba a meter un gol y vamos, 50 computadoras. Y yo pensaba, bueno, los estados de la República, yo creo que han de comenzar desde el último por aquel lado. Y bueno, contaba los goles pensando, no va a pasar mucho tiempo cuando va a llegar allí inocentemente yo, ¿verdad? Cuando van a llegar esas 50 computadoras aquí a nuestro rancho, a nuestro pequeño pueblo, y donde vamos a tener en la primaria 50 computadoras. No importaba quién ganara, no importaba qué equipo metiera goles, pero en mi mente estaba esto, 50 computadoras, y yo decía, vamos, que el otro equipo ya se deje y metan tantos goles como puedan, y los patrocinadores pues estén contentos con ayudar y ayudar y ayudar. Y bueno, cuando leo el pasaje que tenemos en el día de hoy, encuentro esa actitud en el apóstol Pablo y en el progreso del Evangelio. Cómo buscaba tanto que Cristo fuese exaltado. Entonces quiero invitarle que vayamos a Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18, es la porción que tenemos para hoy. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Cuando usted lo encuentre, por favor, si me acompaña poniéndose de pie, y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Oremos. Tenemos este gran honor, Padre Celestial, de venir delante de usted por medio de Jesucristo, y tenemos este gran honor de participar de esta obra suya, Señor, la obra en la cual usted está edificando a su iglesia y está extendiendo su reino. Vemos, Señor, en Santiago aquella pequeña semilla que se está sembrando en el corazón, esa semilla de mostaza que oramos crezca a tal manera que sea un árbol en el cual las aves se posen y sea un lugar de descanso.
Así también oramos, oh Señor, para que usted siga llevando esta obra suya que comenzó, la lleve a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso le pedimos su bendición, por favor, Padre, que nos guíe con su Espíritu para entender las Escrituras y que me ayude a mí, por favor, para hablar, Señor, su palabra de manera fiel. Bendíganos, Señor, estamos en sus manos. Le pedimos todo esto por su misericordia en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar lugar, hermanos? Como usted recuerda, la semana pasada iniciamos con la predicación en la carta a los Filipenses. Bueno, específicamente con el texto bíblico, porque la semana antepasada pues dimos un contexto general. Pero la semana pasada iniciamos con el texto y nos dábamos cuenta desde la introducción que ya se empiezan a asomar los temas más importantes de la carta. Desde el comienzo, que tiene que ver con el saludo, la acción de gracias y la petición de Pablo por los hermanos, notábamos 3 temas importantes. El primero es el gozo en medio de las dificultades. Pablo estaba en prisión, no es una prisión como su segundo encarcelamiento en Roma, pero es una prisión al final del día, está privado de la libertad. Y en medio de eso escribe una carta muy alentadora. Esta es llamada la carta alegre, es una carta de gozo. A la misma vez notamos el tema de el servicio a Dios participando del progreso del Evangelio. Pablo estaba en su mente orando una y otra vez por los filipenses que habían participado del progreso del Evangelio. Y finalmente una cosa que encontramos al inicio de la carta es el trabajo en equipo. Vemos a Dios el Padre, vemos a Cristo, vemos al Espíritu de Dios y vemos a la iglesia todos trabajando juntos para el progreso del Evangelio. Es algo en lo que Dios nos ha invitado a hacer una sociedad con Él, a trabajar en conjunto con Él. Y lo podemos ver al inicio de la carta. Así que estos 3 temas se siguen desarrollando a lo largo de toda la carta, pero cada tema con cierto matiz. Así que va a ser algunas veces un poco repetitivo, pero siempre vamos a aprender alguna cosa nueva acerca de estos asuntos. Y así va a suceder con la ayuda de Dios en este día. Vamos a abordar esto mismo, pero vamos a encontrar una preciosa perla en nuestro pasaje. Por eso, lo primero que quiero que veamos es avanzando en medio de adversidades externas. Avanzando en medio de adversidades externas. Pablo va a describir en los versículos 12 al 13 cómo la predicación del mensaje de salvación, es decir, el Evangelio, progresa a pesar de su encarcelamiento. Mire el versículo 12. Allí inicia su informe y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, en vez de que el mensaje quede silenciado porque Pablo está encarcelado, el mensaje progresa. Más personas llegan a conocer a Cristo. Y como podemos ver, dice el versículo, más bien, es en contra de la tendencia. La tendencia es, si el hombre ha sido encarcelado, el principal vocero, pues lo natural es que el mensaje quede sofocado. Pero contrario a ello, crece, progresa. Y de hecho es que es muy interesante porque aquí hay un cierto énfasis. Es como, podríamos traducir esta parte como esto: las cosas que le han sucedido a Pablo para el progreso del Evangelio han llegado. De hecho es que así dice literalmente en griego. Esto ha sucedido para que más personas conozcan a Cristo. Es algo sorprendente para nosotros, pero no es extraño para Dios, porque una y otra vez en las Escrituras tenemos ejemplos de que Dios se vale de circunstancias difíciles precisamente para hacer brillar su gloria. Lo que para nosotros es algo de espanto, de temor, de dificultad, para Dios es algo de oportunidad. Es una ocasión para hacer brillar su gloria, como lo he dicho. Y así sucedía con el encarcelamiento de Pablo.
Por ello él procede a explicar en el versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En otras palabras, las personas estaban reconociendo que Pablo no era un prisionero por ser criminal. Las personas estaban reconociendo que este hombre encarcelado estaba allí por causa de su relación con Cristo y de la obra que él ejercía para llevar el mensaje de Cristo a otras personas. Y es interesante que Pablo pudo haber dicho, pues todos están conociendo el Evangelio, pero él especificó, ¿no? Él dice el pretorio. El pretorio podía referirse a varias cosas. La palabra pretorio básicamente significaba el patio del general. Normalmente ahí se reunirían las tropas, ahí daría instrucciones, o simplemente sería el patio donde él caminaría, andaría paseando, como en el caso de Poncio Pilato. ¿Cómo se dice? En el pretorio fue donde juzgaron a nuestro Señor, se refería al patio. Pero el significado también llegó a pasar como a la escolta, o llegó a pasar como el ejército de algún gobernante importante o de algún general. Y yo creo que Pablo se refiere específicamente a los soldados. De acuerdo a los comentarios que consulté, los soldados hacían guardia al apóstol Pablo cada 4 horas, eran los turnos. Entonces Pablo tenía 4 horas a un lado de un soldado para poderle hablar de Cristo. ¡Qué fantástica oportunidad! Y cada 4 horas le iban cambiando, uno, otro, y durante el paso de 1 año, que es lo que se considera, se escribió esta epístola desde su encarcelamiento 1 año, pues cuántas oportunidades tuvo Pablo de hablarle a tantos soldados de élite, y cuántos llegaron a conocer a Cristo por medio de Pablo. Así que Pablo es muy específico en esto porque quiere que se den cuenta que aún en medio de la cárcel hay oportunidad para hablar de Cristo. Y bueno, ¿cómo es posible que Pablo pudo hablarles a todos ellos? Bueno, en Hechos 28 nos dice la evidencia. Hechos 28, del 16 al 17, nos dice que cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado preso en manos de los romanos. Ya vemos que Pablo no estaba amedrentado por la situación. Tenía muy en claro para qué lo tenía Dios ahí. Y ya se puede empezar a notar, hermanos, qué lugar se daba Pablo en relación con las circunstancias. Él no se miraba como una víctima. Él estaba entendiendo que él tenía un llamado de Dios. Y quiero decir algo aquí muy importante, hermanos. A fin de ser un siervo útil para el Señor, debemos cuidar de no ponernos a nosotros por encima de la tarea que Dios nos ha dado. Si queremos ser siervos útiles en las manos del Señor, no podemos ponernos encima de la tarea que el Señor nos ha dado. Podemos tener un ejemplo negativo de esto, el profeta Jeremías. En Jeremías 15, del 17 al 19, encontramos que a este hombre se le dio un llamado de predicar, pero él se puso por encima de este llamado. Ustedes lo van a notar. Jeremías 15, del 17 al 19 dice: no he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Se está quejando. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Se está quejando del Señor, de las circunstancias que le están viniendo. Ahora el Señor le responde, versículo 19. Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. El profeta estaba actuando igual que el pueblo al que estaba denunciando de su pecado.
El pueblo se estaba quejando de Dios y ahora el profeta estaba con ellos haciéndoles coro, quejándose también de que pues, el trabajo estaba demasiado duro. Y el Señor le dice: Jeremías, no puedes ponerte por encima de la obra. Es la obra primero y después eres tú. Entonces, si queremos ver progresar el Evangelio, no podemos vernos como protagonistas de la obra de Dios. No podemos dejar que las circunstancias fuera de nosotros nos dominen con temor o tristeza. Si nos llegamos a mirar demasiado a nosotros mismos, hermanos, nuestra vida nos va a parecer una tragedia. Y entonces todas las demás personas nos habrán hecho daño y nosotros seremos las víctimas del mundo. Entonces, al final hasta nos podemos convertir en cínicos. Mirar demasiado a nosotros mismos, la introspección, es peligrosa, es a veces pantanosa. Fácilmente la introspección se llega a convertir en un camino al resentimiento. Somos egoístas por naturaleza, hermanos. Debido a ello tenemos la tendencia de mirarnos a nosotros como lo más importante. Los que tenemos alguna responsabilidad, especialmente de liderazgo, una de las cosas muy importantes es: nosotros no somos lo más importante. El Señor Jesucristo lo dejó bien en claro: no he venido para ser servido, sino para servir. Él puso la base del estándar de un liderazgo. Creo que fue un secretario de Defensa en los Estados Unidos que dijo esto: cuando voy a entrar a una reunión importante, antes de entrar, dejo mi orgullo en la puerta y entro. ¿Por qué? Porque las decisiones que tiene que tomar un secretario de Defensa van a afectar a todo el país, y lo que menos debe de estar en un lugar así es el orgullo. Y ciertamente, hermanos, en toda situación de liderazgo, eso es lo que tenemos que hacer. Lo vemos aquí en el apóstol Pablo. Está en la cárcel, pero él no está mirando su encarcelamiento para decir: pobrecito de mí. Él está viendo que la obra está progresando. Entonces, ya vemos que las circunstancias exteriores pues no eran un impedimento para que el Evangelio progresara. Pero también hay otras circunstancias dentro, en la iglesia, y hay que mirar esas, cómo el Evangelio también avanza en medio de adversidades internas. Ese es el segundo punto, avanzando en medio de adversidades internas. En el versículo 14 nos dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Noten ustedes esa amplia influencia positiva de la prisión de Pablo. Los hermanos hablaban con valentía, como sucedía con la iglesia en los comienzos. En Hechos 4:31, después de que habían encerrado a Pedro y a Juan, los dejan libres. Ellos dan el informe a la iglesia y la iglesia ora, y dice que después de que oraron, Hechos 4:31, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. O sea, qué sorprendente, ¿no? Cabe decir aquí, hermanos, que hay algo en los sufrimientos por la causa de Cristo que aviva a la iglesia. Es paradójico, hermanos, pero ¿saben ustedes cuáles son los libros de más ánimo para la iglesia? Los libros de los mártires. Cuando leemos las historias de aquellos que murieron por su fe, la iglesia despierta de un letargo. Decimos: ¡wow! Son libros de mucho ánimo. Qué paradójico, qué extraño, pero así sucede. Y ciertamente sucedía con el encarcelamiento de Pablo. Pero cabe señalar también algo, hermanos. Al comienzo del versículo nos deja ver que no eran todos los hermanos los que estaban animados, sino que dice la mayoría de los hermanos. Esto significa que hay algunos hermanos para quienes la prisión de Pablo no era de ánimo. Y esto se va a desarrollar en los versículos 15 al 17. Ahí leemos, miren: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia
y contienda. Ya nos damos cuenta que este es el grupo minoritario. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Primero vemos aquí que hay dos grupos, pero estos dos grupos están unidos por una misma tarea. Ambos grupos predican a Cristo. Y si podemos imaginar un poquito, pues dentro de la información que nos da este texto, parece que estos dos grupos, a pesar de que había uno en contra de Pablo, vamos a decir, por lo menos coincidían en las doctrinas. No como va a suceder con el grupo de que va a hablar Pablo en Filipenses capítulo 3, que son falsos maestros, mutiladores del cuerpo, a personas que buscan hacer daño a la iglesia. Pero este grupo, a pesar de que tiene una mala actitud, parece que tiene una buena doctrina, una sana doctrina que concuerda con la de Pablo. La diferencia entre estos dos grupos es la motivación. Por un lado, había quienes predicaban a Cristo con malos motivos y por otro lado, los que lo hacían por amor. Si bien Pablo no condenaba a los que hacían las cosas con malos motivos, sus motivaciones sí eran muy peligrosas. Nos habla primeramente de envidia y contienda. Y cuando nosotros analizamos dónde encontramos estas palabras envidia y contienda juntos, vamos a darnos cuenta que son obra de la carne, son parte de nuestra tendencia natural hacia el pecado. Gálatas 5 del 19 al 21 nos dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Ahí está la palabra, que es contienda. Luego dice celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Versículo 21, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos hombres actuaban motivados por la carne, al menos en ese punto. El comentario de Grant Osborne explica estas dos palabras juntas. Dice: la envidia es una actitud celosa en la que una persona quiere lo que la otra persona tiene y desea privar a la otra de lo que siente que se merece. Y luego explica la palabra rivalidad. La rivalidad describe el resultado de la envidia, un espíritu divisivo que socava la cohesión del grupo y hace que la gente tome partido. Estos lo hacían por envidia y contienda. Pero también aparece en el versículo 16 que lo hacían por contención. Esa palabra en el griego es erithía y significa una ambición egoísta. Este grupo actuaba por una ambición egoísta. Y el diccionario de palabras griegas de William Barclay también nos da una explicación muy ilustrativa de esta palabra erithía. Dice: era la característica de un hombre que se procuraba un oficio público para su propio beneficio, pensando nada más que en su honor y gloria, no por cualquier servicio que pudiera prestar al Estado. Entonces adquirió otros dos significados. Primero, se utilizaba para lograr una plaza, un puesto de privilegio o un poder que es tan característico de la política secular y de la eclesiástica. Segundo, acabó por significar definitivamente ambición egoísta, la ambición que no tiene concepto de servicio y que solo pretende provecho y poder. Esa era la palabra erithía, contención. Pero vemos otra característica más de este grupo: no eran sinceros, no tenían motivos puros, no había una motivación honesta en estas personas. Lo que este grupo hacía era querer ejercer una presión fuerte sobre Pablo. ¿Por qué? Porque él ya no estaba. Y hermanos, quiero decir algo aquí importante. No es una novedad
que a la falta de un líder haya quienes quieran tomar su lugar a costa de él. No es una novedad. Si cuando está el líder o el liderazgo, puede haber personas que, no, mira, no hizo bien, no hizo esto, haciendo mal para poder lograr obtener su lugar. No es una novedad. Y estas personas estaban aprovechándose de la situación de Pablo para echarle tierra, como decimos, ¿verdad? Y poder entonces ellos ponerse encima de Pablo y decir, ahora nosotros somos. Era lamentable lo que estaban haciendo, ¿no? Pero vemos otro grupo que estos sí hacían las cosas bien. Los que hacían de buena voluntad, nos dice el texto. Esa palabra es evdoquía, significa hacer algo con satisfacción, con agrado. Ellos estaban contentos de poder dar a conocer a Cristo. Predicar a Cristo para ellos era un honor. Se sentían agradecidos de ser parte de esa tarea. Lo hacían de buena voluntad, pero también nos dice que lo hacían con amor. ¿Qué clase de amor? El amor a Dios, el amor a las personas, el amor al prójimo. Ese es el único amor que puede ser elogiable en las Escrituras. Y ellos lo hacían por amor. Estos hermanos sabían que Pablo había sido designado, había sido puesto allí para la predicación y defensa del Evangelio, y por eso lo hacían por amor. Pero hermanos, estos dos casos solamente son un ejemplo para llegar al punto más importante. Es decir, todo esto que Pablo ha estado hablando nos está llevando hacia esa declaración más importante de nuestra porción, el versículo 18. Esta es la joya. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. ¿Qué llevaba a Pablo a decir estas palabras, hermanos? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Cómo podía él decir eso? Pues yo creo que en el fondo Pablo consideraba que más importante que él, hablando de su prestigio y su bienestar, era Cristo. Más importante que él era Cristo. Sin duda, la inspiración de Pablo para actuar en conformidad con ello era el propio Señor Jesucristo. Nuestro Señor fue a la cruz para pagar por nuestro pecado. Él no se detuvo de mostrar su amor, ni por su humillación, ni por el dolor. En el tormento y en el dolor, ¿qué oró Él, hermanos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antepuso la obra de Dios para salvarnos de nuestros pecados antes que su propio bienestar. Por eso nos dice en Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Así que por delante de Pablo, él tenía la vista puesta en Jesús. Si él podía ser un hombre que podía hacer a un lado sus beneficios, su reputación, era porque su ejemplo perfecto que es Cristo lo había hecho. Por eso yo le quiero hacer la pregunta a usted: ¿en quién está poniendo usted su mirada? ¿Está poniendo su mirada en sí mismo o está poniendo su mirada en Jesucristo y en aquellos que siguen el ejemplo de Jesucristo? Si usted está poniendo su mirada en sí mismo, todo el mundo le quedará debiendo y usted será una víctima de las cosas difíciles que nos pasan. Usted y yo necesitamos poner nuestra mirada en Jesucristo. Cuando experimentamos dolores, miremos los dolores de nuestro Señor Jesucristo. Cuando experimentemos rechazo, miremos el rechazo que Cristo sufrió. Cuando experimentemos escasez, recordemos las palabras de Cristo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando experimentemos la soledad,
miremos a Jesucristo que en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Cristo es central en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que pasar a segundo, tercer o cuarto lugar. Entonces, así como Pablo, nos podremos gozar de que aunque haya problemas fuera de la iglesia o haya problemas dentro de la iglesia, si Cristo es proclamado, está hecho. Eso es lo importante. Me gozo y me gozaré. Y es interesante cómo está construida esta frase final: me gozo y me gozaré. Parece que Pablo quería corregirlo primero. Me gozo en que Cristo sea predicado. Oh, ¿sabes qué? ¿Pero qué va a pasar el día de mañana? ¿Te vas a gozar, Pablo? Sí, voy a seguir gozándome. ¿Y pasado mañana? Sí, aunque las circunstancias sean peores, Pablo. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Porque él dijo en Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por eso él podía gozarse en ese momento y podía saber que iba a tener gozo más adelante. En conclusión, hermanos, en el caminar cristiano constantemente vamos a tener presiones viniendo fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Lamentablemente, el ambiente en el que nosotros vivimos nos dice muchas veces: ámate a ti mismo, perdónate a ti mismo, mira primero por ti mismo. Pero hacer mucho caso a esos comentarios, hermanos, nos va a hacer quedar empantanados. El mundo sigue girando, y si nosotros nos detenemos demasiado en nosotros mismos, vamos a estar aquí y todo va a seguir marchando. Nadie se va a detener a decir: oye, veo que te has detenido. Todo va a seguir funcionando. Tenemos que saber qué lugar adecuado tiene la introspección y darnos cuenta que lo más importante es ponernos a nosotros en segundo lugar. Pero entonces, ¿qué va a ocupar el primer lugar en tu vida? Y tiene que ser Cristo. Lo que usted y yo necesitamos es ver que Dios tiene un plan que no puede fracasar y que le está invitando a usted y a mí a participar de ese plan, con todo su patrocinio. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo antes de ascender? Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Pues es una tarea muy grande, pero al final dice: y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Si Cristo está con nosotros, ¿qué nos puede faltar? Él ha prometido todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos mirar a Cristo y gozarnos, hermanos, de que Él sea exaltado, aunque nosotros seamos relegados. Quiero decir que no es algo fácil, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo. Por eso quiero concluir con esta exhortación, hermanos, a que participemos con gozo del progreso del Evangelio. Participemos con gozo del progreso del Evangelio. Oremos. Nuestro Dios y Padre, al mirar este pasaje de las Escrituras, llénanos por favor de fortaleza para poder hacer cuanto sacrificio sea necesario por su reino, por su causa. Pero también ayúdenos a entender, Señor, cómo muchas veces llegamos a anteponernos. Nos ponemos antes que la obra suya, Señor. Y nos sentimos a veces ofendidos o lastimados y nos paralizamos debido a ello. Ayúdenos, Señor, para que siempre esté el gozo de su Espíritu, ayudándonos a tener nuestra vista puesta en Jesucristo. Y que usted vaya arreglando en la medida que va avanzando las cosas, aquellas cosas que no quedaron bien en su momento. Sea usted bendiciendo la iglesia, Señor, trayendo este buen ánimo a nuestros corazones, para que trabajemos juntos y ver a Cristo exaltado en corazones de más personas. Se lo pedimos, Señor, por su gran misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Que el Señor les bendiga.